Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuyo es todo honor, tuya es toda gloria. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Muy buenos días, amada iglesia, una vez más con ustedes desde este lugar, desde el lugar de nuestra congregación, dirigiéndonos a ustedes con la bendita y maravillosa palabra del Señor. Esperamos en el amor de Cristo Jesús que todos se encuentren bien, que todos estén compartiendo y departiendo con sus familias donde quiera que estén, y que la gracia del Señor sea abundante sobre todos y cada uno de ustedes. Confiamos en Dios de que, aparte de que el Señor los esté guardando y protegiendo de todo mal, de todo peligro, también ustedes, o todos más bien dicho, estemos actuando de manera muy responsable, de manera preventiva contra esta situación de la pandemia que se está presentando.
Damos gracias al Señor por sus vidas, damos gracias a Dios por este espacio que nos concede hoy una vez más de poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Quiero invitarlos a que nos pongamos por un momento en oración. Soberano Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos una vez delante de ti para agradecerte, Señor eterno, por darnos la oportunidad de un día más de vida, Señor, poder respirar de tu aire, poder disfrutar de tu presencia, Señor, poder compartir con nuestras familias, pareja, hijos, padres, seres amados, Señor. Y sobre todo, Padre, gracias por darnos la oportunidad de que así sea por estos medios virtuales, podamos tener este espacio de escuchar tu voz a través de la exposición de tu bendita palabra, Señor. Te pedimos que bendigas cada tilde, cada coma, cada palabra de esta porción de la Escritura. Bendigas el mensaje que has inspirado en el corazón de este siervo, que no sea más que ese instrumento tuyo, Señor, para dirigirte a tu pueblo, eterno Dios. De nuevo, Señor, te agradecemos por cada uno de los hermanos, Señor, cuyos corazones han sido bendecidos con tu amor, con tu gracia y con tu generosidad, para que haya en ellos tanto los recursos, los medios, como también el querer, como el hacer, para poder proveer para el sostenimiento de esta obra, amadísimo Dios. Sabemos que tú fuiste el que dijiste en algún momento que la iglesia prevalecerá por encima de toda situación, por encima de toda circunstancia, Señor, y es así como lo hemos visto nosotros en nuestra iglesia y en nuestras vidas, Dios mío santo. Ahora, Señor, te pedimos que bendigas esta palabra, Señor, y bendigas el corazón de cada uno de tus hijos, donde se va a depositar esta semilla, eterno Señor. Le damos gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús, amén, Señor. Hermanos, creemos en el Dios Todopoderoso de que ojalá, si no es el próximo fin de semana, sea el de arriba, que con la ayuda de Dios ya podamos estar nuevamente congregaditos. Ustedes lo habrán estado escuchando por las noticias, de que pronto, con la ayuda del Señor, al parecer ya nos den o nos permitan una nueva reapertura ya de nuestros lugares de congregación. Entonces confiemos, estemos orando y confiemos en el Señor de que sea, ojalá, el próximo fin de semana que ya podamos compartir todos acá en comunidad. Hermanos, los quiero invitar entonces a que le demos continuidad a esta serie que estamos llevando a través de la primera carta que el apóstol Pedro escribió a la Iglesia Universal, una de las cartas universales porque no tiene un destinatario específico, sino que va dirigida a todos los hermanos dispersos, como lo dice Pedro en el primer versículo del primer capítulo de esta carta. Yo no sé si ustedes habrán escuchado decir o habrán dicho en algún momento esta frase: aquel hombre o ese hombre, como era de buena persona, como era de respetuoso, como era de servicial, como era de responsable, y cómo cambió. Y hay un refrán que dice que la gente es buena hasta el día que quiere. Pero muchas veces detrás de estos personajes a los que tal vez nos estamos dirigiendo en estos términos, muchas veces no sabemos cuál es la historia que hay de cada uno de ellos, que los llevó a tener a esas personas, a tener esos cambios tan drásticos que todos los que le estamos rodeando lo alcanzamos a notar y a percibir. En la mayoría de los casos, esos cambios intempestivos de carácter, de manera negativa, es la consecuencia de una explosión, por así decirlo, de eventos desafortunados que se han desencadenado en la vida de esa persona, o la presión de situaciones difíciles de controlar. Entonces, finalmente, aquel personaje del que estamos hablando o al que nos estamos dirigiendo, por eso tiene esos cambios tan inesperados. Y por lo general las personas en este estado tienen que entrar en un proceso de quietud y distensión de su sistema nervioso y otros procesos que realmente no conozco muy bien. Y es posible, hermanos, que un creyente en algún momento difícil de su vida también se pueda ver inmerso en un estado de estos y muy tentado a cambiar negativamente. Por esta razón, entonces, Pedro, que conoce el estado de sus hermanos dispersos en medio de las tantas pruebas, él quiere sosegar esas almas
esos espíritus y obviamente los nuestros también, recordándonos lo bendecidos que realmente somos nosotros todos los creyentes y lo que nos corresponde hacer, sea cual sea el escenario en el que nos encontremos. Y esa es la esencia de lo que el apóstol Pedro va a tratar de transmitir a su iglesia y a todos nosotros a través de la porción de la Escritura que le estudiaremos el día de hoy. El título de nuestra enseñanza por lo mismo es Bendiciones espirituales del creyente. Primera de Pedro, capítulo 2, les pido que me acompañen en sus Biblias. Los versículos del 4 al 10, dice la Escritura: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor bendiga su santísima palabra. Como podrán ustedes observar, la carta que hemos estado estudiando a lo largo de esta serie, la primera carta de Pedro, tiene una particularidad, y es que es muy difícil de estructurarla de una manera dinámica, digámoslo de alguna forma. Es una de las cartas más difíciles porque pareciera que Pedro toca un tema y pasa al otro, y después de unos cuantos versículos retoma nuevamente el tema anterior. Entonces es un poco difícil formar o hacer una estructura muy precisa. Pero bueno, confiemos en el Espíritu Santo de que sea Él el que nos guíe en esta mañana, en este estudio. No perdamos de vista, hermanos, la situación tan desfavorable y precaria que están atravesando los hermanos en Cristo a quienes les está escribiendo Pedro esta carta. El Espíritu inspiró a Pedro para animar y brindar esperanza a todos los creyentes que se encuentran batallando con esta descarga de dificultades, pero también la carta tiene el propósito de guiar a los lectores en la manera que se deben comportar y vivir. El apóstol pidió a sus oyentes que la forma correcta de responder a la gran salvación que Dios le ha dado por medio de Jesucristo es viviendo una vida santa, porque Dios es santo. Y para estimular a sus lectores entonces a vivir en esa santidad, Pedro les señaló el precio que se pagó para rescatarlos, que fue la sangre de Jesucristo. También los invitó a valorar la resurrección de nuestro Señor y Salvador, por la cual nosotros también obtuvimos vida nueva. Pero sobre todo Pedro resalta el amor y la gracia de Dios para llevar a cabo este plan de salvación en favor de todos nosotros, los pecadores perdidos. Ahora, en este texto de hoy, una vez más el apóstol anima a sus lectores haciéndoles entender sus bendiciones como creyentes. Entre ellas, el creyente es una piedra viva con la que Dios edifica su casa, y es un ciudadano del pueblo del Señor para que anuncie y represente a Cristo ante el mundo. Eso es una tremendísima bendición espiritual que todo creyente recibe en Cristo Jesús. Y vamos a estructurar entonces nuestra porción, vamos a desglosar. Nuestro primer encabezado entonces,
el creyente es bendecido al estar unido a Cristo y formar parte de la casa de Dios. Pedro empieza describiendo que Cristo es la piedra viva escogida para formar la casa de Dios. Dice el versículo 4: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro inicia entonces exhortando a los lectores a avanzar hacia Cristo, a quien llama la piedra viva. La piedra era en su momento la materia prima que se utilizaba para construcciones finas, costosas, duraderas. Pero afirma que no es una piedra inerte, no es una piedra muerta, inactiva, sino una piedra que tiene vida, que es activa. Y lo que esto implica es que esa piedra no solo sirve como para sostener el peso, sino que como es una piedra viva también le da forma a la construcción. Y a pesar de que la mayoría de los hombres, que dice Pedro, desaprobaron esta piedra viva porque no la consideraron digna de ser usada para la construcción, Dios mismo fue quien la eligió, fue Él quien la seleccionó y le dio el valor más alto que se le puede dar a alguien, aunque los hombres o muchos de ellos la hayan desaprobado y la hayan desechado. Pero de esa misma manera entonces, el creyente también es una piedra viva, escogida para formar la casa de Dios. Es lo que nos dice el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que el apóstol indica entonces es que los creyentes no son creyentes porque quisieron ser creyentes, sino porque Dios los escogió, los apartó para que juntamente con Cristo fueran esa materia prima, es decir, las piedras talladas y piedras vivas con las que edificó su casa. Aquí se está dando una mezcla, una combinación, una unión entre Jesús, entre Cristo y la iglesia como piedras vivas. Sin embargo, todos sabemos que los montones de piedras arrumadas por ahí en algún lado en el piso no representan una construcción, simplemente son materiales de construcción. Imaginémonos que tú vas a construir una casa para vivir en ella y compras el cemento y la varilla, pero no compras los adobes. O que compras los adobes y compras la varilla, pero no compras el cemento. De ninguna manera entonces vas a poder construir esa casa si te falta uno de los elementos básicos para la construcción. Si quieres algún día vivir en esa casa, tienes que conseguir todos los materiales necesarios e implementarlos unos con otros para poder edificar la casa que tú quieres ver algún día realizada. Y de la misma manera nosotros somos piedras, pero si no estamos unidos a la piedra viva que es Cristo, nunca podremos ser la casa de Dios. Por muchas piedras vivas que digamos nosotros ser, si no estamos unidos, combinados, mezclados con Jesucristo, no somos nada, no hay nada. Pero la iglesia no solo es el lugar donde habita la familia de Cristo, sino que también en la iglesia se conforma el cuerpo sacerdotal, de lo que nos está diciendo Pedro. Recordemos que en el Antiguo Testamento el sacerdocio era un rol que solo podían ejercer los levitas. Pero ahora, por medio de Cristo, cada creyente, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros es un sacerdote que ha sido apartado para adorar y ofrecer sacrificios. Mas no sacrificios de animales como los que se ofrecían en el Antiguo Testamento, sino sacrificios, dice Pedro, sacrificios espirituales. Es decir, una vida de santidad, una vida de entrega que alegra y que complace a Dios por medio de Jesucristo. De hecho, el autor de la carta a los Hebreos lo describe así, Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre,
y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De cuáles? De los animales que ofrecemos, de las tantas cosas que hacemos para que los demás nos vean. No, Él se agrada es de que hagamos el bien, de lo cual no nos debemos olvidar, ni de la ayuda mutua entre hermanos, es decir, el amor, el servicio, la bondad. Ese es el tipo de sacrificios que Dios espera de los sacerdotes, que somos todos nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Muchas veces, iglesia, en un gesto noble, los creyentes nos desmedimos por tener la iglesia más lujosa y más cómoda. De hecho, los informes eclesiales dicen que el 40% de los ingresos que genera la iglesia se gastan en elementos para la alabanza y en enseres para la comodidad. El 40%, eso es un rubro bastante alto. Y tener, hermanos, unos buenos instrumentos en la iglesia, un potente sonido tal vez, unas sillas quizás reclinables, muy cómodas, no está mal del todo. Pero si nosotros creemos que tener esa iglesia tan lujosa y tan cómoda es tener la bendición de Dios, ahí sí estamos equivocados. Hermanos, la bendición más grande para la iglesia universal es estar unidos a Cristo, es ser uno solo con nuestro Salvador, es que estemos donde estemos, seamos esas piedras vivas que conformamos esa casa espiritual de Dios. En este momento no nos estamos congregando, pero no por eso dejamos de ser la iglesia de Cristo. Y tampoco Cristo deja de estar con nosotros por el hecho de que no estemos en un lugar de congregación. Esto es una gran bendición del creyente, saber que Cristo y que nosotros somos la iglesia. Si estuviésemos aquí reunidos, somos la iglesia. Y los que están en casa son la iglesia también. Porque la iglesia somos nosotros, las piedras vivas. No obstante, hermanos, no podemos nosotros olvidar ese rol sacerdotal que nos ha sido asignado a cada creyente. Y no necesariamente tenemos que ser curas o que ser pastores para adorar a Dios o ofrecer sacrificios. Ni tampoco se adora a Dios exclusivamente cantando en la congregación alabanzas. No. Como sacerdotes que somos espirituales, tenemos acceso directo al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que seamos mediadores o intercesores por otros y sobre todo para que vivamos una vida de santidad y de sacrificio agradable a Dios. Eso es realmente el sacerdocio real al que el Señor nos ha llamado por medio de Cristo. Y escuchemos, no solamente a pastores o líderes en las congregaciones, sino a cada creyente. Pero antes de estar unidos con Cristo para edificar la casa de Dios, también somos nosotros bendecidos con nuestra fe salvadora. Es lo que nos dice nuestro segundo cabeza. El creyente es bendecido porque su fe lo ha salvado. Pedro, para recordarles a sus lectores que creer o no creer en Jesucristo tiene beneficios y sus consecuencias, ahora primero entonces les describe la preponderancia primeramente del Señor Jesucristo. Y dice la primera parte del versículo 6, que Cristo es la piedra principal. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El apóstol entonces recurre a varios pasajes del Antiguo Testamento para demostrar que desde antes de la creación Dios ya había escogido a Cristo como la piedra principal sobre la cual construiría su iglesia. Uno de esos tantos pasajes es Isaías 28:16, donde dice: por tanto, Jehová, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable, y el que creyere no se apresure. Dios
a lo largo del Antiguo Testamento siempre se ha descrito como esa piedra, como esa roca inamovible, resistente, que sostiene todo. Jesús es esa piedra. Tanto la piedra que está en el cimiento, en la base, como la piedra que termina en la última parte de la construcción para cerrar ese arco que se acostumbraba en la antigüedad, y es la que hace que esa construcción esté firme y equilibrada. Es decir, sin esa piedra la casa se cae o sería derribada muy fácilmente. Pero Cristo es el fundamento, es la base sobre la cual se ha construido esta iglesia. Hermanos, seguramente por la mente de Pedro esté pasando la escena cuando él reconoció delante de Jesús que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió: y sobre esa roca edificaré, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y esa roca es Cristo mismo. Hermanos, yo les digo algo: de la iglesia se pueden ir los pastores y el Señor levantará a otros. De la iglesia se pueden ir los servidores y el Señor levantará a otros. Es más, nos pueden desplazar de este lugar o de los locales donde nos congreguemos, pero el Señor proveerá otros medios para que nos congreguemos. Pero iglesia, si sacamos a Cristo de la iglesia, la barca se hunde, porque Cristo es la roca que la sostiene. Todo puede pasar en la iglesia. De hecho, todos nos podemos ir de la iglesia. Pero si Cristo está en medio, la iglesia estará firme y estará siempre fuerte. Y lo mismo sucede en nuestras vidas, hermanos. Pueden venir crisis, pero el Señor nos sacará de ellas. Pueden venir sufrimientos y pruebas, pero el Señor nos fortalecerá y nos ayudará. Podemos nosotros sufrir desengaños y decepciones, pero el Señor nos acompañará y nos consolará. Pero si sacamos a Cristo de la ecuación de nuestra vida, seguramente nuestra vida naufragará. Porque Cristo es esa roca firme en medio de toda circunstancia. Él es la fuente de nuestra fe y de nuestra salvación. Él es el ancla de nuestras vidas para que no nos hundamos. De manera, hermanos, que a Cristo no lo podemos sacar de nuestra vida de ninguna manera posible. Porque de lo contrario, Cristo no va a dejar de ser Cristo. La iglesia no va a dejar de ser la iglesia. Pero nosotros estaremos en grandes problemas si sacamos a Cristo de nuestra vida y sacamos a Cristo de su iglesia también. No obstante, hermanos, son pocos los que creen. Veamos lo que dice Pedro acerca de las bendiciones y la actitud de los que creen. Dice la segunda parte del versículo 6 y la primera del versículo 7 dice: y el que creyere en él no será avergonzado. Para nosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Aparte de una gran enseñanza teológica, porque de hecho esta porción de la Escritura es una de las porciones que más teología tiene de todo el Nuevo Testamento. Es una porción supremamente rica. Lamentablemente no tenemos todo el tiempo disponible para extraer todas esas riquezas teológicas que hay en esta porción. Pero aparte de esa enseñanza teológica, lo que Pedro busca es brindarles a los creyentes seguridad, recordándoles que ellos, que han puesto su fe y su confianza en Jesucristo, nunca serán avergonzados. Y mire a quién se está dirigiendo: a unas personas que tal vez están pasando el peor momento de sus vidas. Yo recuerdo que hace unos años, cuando estuvieron de moda las famosas pirámides en nuestro país, después de que estas fueron canceladas por el gobierno, mucha gente perdió sus ahorros, su capital,
Algunos perdieron su casa, sus medios de transporte, sus negocios. Y muchos no aguantaron la depresión y la vergüenza de haber perdido todo y sentirse fracasados. No soportaron esa presión, que algunos incluso llegaron al punto de quitarse la vida. Y como esa situación hay muchas más. Por ejemplo, hay gente que pone su esperanza y expectativas en su pareja, o en otra persona, o en un negocio. Y al ver que las cosas, o al ver que las personas fallan, o los negocios no salen bien como pensábamos, se sienten avergonzados y derrotados. Pero dice la Escritura, o según la Escritura, este no es ni será el caso de los cristianos que realmente han creído en su Salvador Jesucristo. Por el contrario, para los verdaderos creyentes, los que confían ciegamente en Él, el Señor Jesucristo, lejos de ser una vergüenza, es lo más valioso, lo más respetado, es el objeto de toda su adoración. Él lo es todo, aún en medio de las pruebas y de las necesidades. Su vida se rige por lo que manda y establece el Señor. Sus esperanzas y sus expectativas, en lugar de estar puestas en personas o cosas, las tienen puestas en las promesas del Señor. Todo gira en torno a su Señor, y en ello están siempre satisfechos y gozosos. Esa es la bendición de los que creen. Pero lamentablemente, hermanos, la gran mayoría de personas en el mundo ni creen ni aceptan a Jesús como el fundamento de todo. Ahora veamos las consecuencias y la actitud de los incrédulos. Dice la segunda parte del versículo 7 y el versículo 8. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro es claro: así como creer en Jesucristo y ser salvo trae bendiciones, la incredulidad trae fuertes consecuencias. Así como Cristo es el único medio para salvar a los perdidos, también el mismo Cristo es el medio de juicio y condenación si se lo rechaza. Si vemos las dos caras de la moneda de Cristo. Así como Cristo es la piedra del ángulo que sostiene la construcción, también es una piedra que nos hace tropezar, que nos hace caer. Porque la palabra de Dios viene a ser, en este caso, según lo que está diciendo Pedro acá, viene a ser como una carnada de una trampa, que cuando nosotros no le prestamos atención, cuando no se le obedece, entonces caemos en ella y somos atrapados y destruidos por el pecado y la incredulidad. Esto, hermanos, es Jesucristo y su palabra. Levantan al que cree, pero derriban y destruyen al incrédulo. En estos días alguien me contaba acerca de una familia a quienes se les ha predicado el Evangelio de muchas maneras y en muchas oportunidades, pero nunca han querido aceptarlo con humildad y con fe verdadera. Y hoy por hoy su vida está vuelta a un caos completamente. Los hijos en rebeldía, en respeto total hacia los padres. La pareja a punto de divorciarse porque no se soportan el uno al otro. Las agresiones verbales cada día van subiendo de tono. Entonces la tristeza, el dolor y el pecado hoy los está cargando. Pero escuchemos, muchas veces se les ha predicado el Evangelio y de muchas maneras, pero nunca han querido creerlo ni obedecerlo verdaderamente. Y así como este hogar, hermanos, hay muchos más y aún en peores condiciones. Sin embargo, ni con todo esto, ni con todo este caos y este dolor,
deciden creer realmente en Jesucristo. El incrédulo, sin proponérselo, hermanos, se está declarando en enemistad contra Dios, sin querer entender que Dios no va a perder en esa batalla. ¿Saben quién va a perder cuando nosotros vamos en contra de Dios? Nosotros mismos. Y en este caso, el incrédulo. Ahora no quiero yo decir pues que los creyentes nunca tenemos conflictos o dificultades. Claro, hermanos, que sí. Claro que sí las tenemos. Pero una cosa es pelear mis batallas con Dios a mi favor, peleando por mí. Y otra muy diferente es estar en medio de la batalla y saber que Dios también está contra mí, porque no le he creído, porque no he obedecido a Él y a su palabra. Es una cosa totalmente diferente. De manera, hermanos, que en este sentido entonces el creyente ha sido bendecido, porque Dios le ha dado esa capacidad de creer y de ser salvo, para que ya no sea su enemigo, sino su hijo. Y eso es una gran bendición. Así que, hermanos, teniendo claro entonces que el creyente ha sido bendecido porque está unido a Cristo y también porque su fe lo ha salvado, ahora veamos que también el creyente es bendecido porque ha sido apartado para un propósito sublime. Y eso es lo que dice nuestro tercer encabezado. Pedro procura introducir hasta lo más profundo de los creyentes la convicción de su identidad, lo que ellos son, para que así puedan asumir lo que tienen que hacer. Nosotros difícilmente acataremos las órdenes de una autoridad si ni siquiera nos identificamos con esa autoridad. Hoy conocemos varios grupos subversivos, grupos armados, declarados abiertamente en rebeldía contra el Estado. No se identifican ni tampoco se someten a esa autoridad. Y es lo mismo. Si nosotros no tenemos clara nuestra identidad con Cristo, difícilmente vamos a hacer lo que Él nos está demandando que hagamos. Y por lo tanto, entonces Él les recuerda en la primera parte del versículo 9 lo que es del creyente. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No olvidemos que los destinatarios de esta carta en aquel momento estaban lejos de su tierra, compartiendo con otras razas, en medio de otros pueblos con diferentes creencias y culturas, pero nada de eso les podía robar su identidad como cristianos. Y Él les recuerda entonces que ellos son parte de una nueva raza que Dios seleccionó. Por eso dice, linaje escogido. Esto implica que ahora su cultura y sus distintivos no se definen por sus rasgos étnicos como el color de la piel y sus rasgos físicos, sino por su fe y su vida. Ustedes habrán visto estos días por los noticieros el caos tan tremendo que se ha generado en los Estados Unidos por la muerte de un hombre de raza negra a manos de un oficial de policía de raza blanca, lo que ha sido catalogado como una expresión abierta de racismo. Y yo cito esta noticia como un ejemplo, hermanos, para que entendamos que como creyentes ya no deben de existir las diferencias raciales, porque ahora todos provenimos y pertenecemos a un mismo linaje, una misma raza, un mismo color, el color del amor y la fe en Cristo Jesús. Y de igual manera, el creyente, dice Pedro, que ahora somos real sacerdocio, es decir, ahora formamos parte de un cuerpo de hermanos que hemos sido investidos de autoridad para ejercer un ministerio sacerdotal como intercesores y adoradores, no en un templo físico, sino en nuestra vida en general.
Así que, hermanos, como creyentes, no podemos olvidarnos de que somos sacerdotes en nuestro hogar, de que somos sacerdotes en todo lugar, que hemos sido llamados a vivir una vida sacrificada para Dios, para ser mediadores entre Dios y su pueblo, no para alejar al pueblo de su Dios. No hemos sido llamados para eso. Un real sacerdocio bien ejercido hace eso, ser ese mediador entre Dios y el pueblo. Y asimismo el creyente ahora es un ciudadano, nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios. Ahora somos ciudadanos del reino de Dios, que fue apartado para el Señor, por eso dice nación santa, y que Dios mismo lo compró y lo tomó para sí como su máxima adquisición, como su adquisición más valiosa. Hermanos, en la Iglesia Universal del Señor nos congregamos colombianos, venezolanos, quizá ecuatorianos, norteamericanos, europeos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en sí todos somos ciudadanos del pueblo de Dios. De manera que como hijos de Dios, o al menos yo como hijo de Dios, no tengo por qué amar más a mis hermanos colombianos que a mis hermanos venezolanos. No tengo por qué amar más o tener preferencias más con mis hermanos estrato 5 que con mis hermanos estrato 1. Estas diferencias ya no deberían de existir. ¿Por qué? Porque todos somos ahora ciudadanos del reino de Dios. Esto, hermanos, es el creyente ahora. Y Pedro quiere que a sus oyentes, y Dios nos dice a nosotros hoy, no me da temor decir en este momento, Dios dice en su palabra que nosotros también somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un linaje seleccionado del Señor. De modo entonces que teniendo claro quiénes somos, hermano, ahora Pedro nos dice el para qué. Veamos la segunda parte del versículo 9 y el versículo 10. El propósito para el cual fue escogido y comprado el creyente. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Independientemente entonces de las situaciones y dificultades que los destinatarios de esta carta están atravesando y el lugar donde se encuentren, el propósito de que Dios tiene con ellos es que anuncien, es decir, que proclamen de un lugar a otro, en todas partes, que den a conocer abiertamente las virtudes y cualidades de Cristo. Y todos sabemos que entre tantas virtudes del Señor que sobresalen por su excelencia, entre muchas podemos tal vez contar su amor, su gracia y su poder transformador. Ahora bien, teniendo entonces en cuenta las circunstancias en las que se encuentran los lectores de esta carta, lo que realmente Pedro entonces les quiere transmitir es que la mejor forma de dar a conocer, de anunciar a aquel que los ha salvado y transformado, no solo consiste en describirlo con palabras, sino en vivirlo y demostrarlo frente a todos los que les rodean, aún en las situaciones difíciles que ellos están experimentando. Ese es un gran propósito por los cuales Pedro escribe esta carta. Es una forma de decirles, hermanos, no nos olvidemos quiénes somos. Yo soy consciente del dolor, del sufrimiento, de las persecuciones injustas, del maltrato. Pero por favor, hermanos, no nos olvidemos quiénes somos. Hermanos, y al igual que los lectores originales de esta carta, todos los que hoy
conformamos el pueblo de Dios, que somos la iglesia. Antes de nosotros ver la luz de Cristo, estábamos ¿en qué? En la oscuridad de nuestros pecados. Antes de ser ciudadanos de Dios, éramos ¿qué? Ciudadanos de un mundo de esclavitud y de maldad, cuyos principios y valores cada día son más corruptos y pervertidos. De ese mundo éramos ciudadanos. Antes de ser esos recipientes sobre los cuales Dios derramó su compasión y su misericordia, éramos enemigos de Dios, como lo describe Pablo en Romanos 5, la primera parte del versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Sí ven? Eso era antes de que Dios derramara esa misericordia sobre nosotros estábamos en franca batalla y lucha contra Dios. Pero con todo y esto, el Señor nos dice que Él nos escogió, que Él nos llamó y que nos compró para bendecirnos con su gracia y su salvación. De manera, hermanos, ya con esto concluyo. Cuestionémonos si estamos cumpliendo con el propósito que tiene Dios para nuestras vidas, el propósito que acabamos de ver. Preguntémonos si estamos anunciando las virtudes de Jesucristo en todo lugar donde estamos y en medio de todas las situaciones. Y como lo aclaraba ahora, no solo me refiero a predicar y evangelizar, aunque esto tenemos que obligatoriamente hacerlo. Es un mandato de Dios que vayamos predicando el evangelio del Señor, sí. Pero más bien en este caso me refiero a que tu vida muestre el amor, la gracia, la bondad, la misericordia, la paciencia, el perdón y la paz de Jesucristo. Me refiero a que nosotros debemos anunciar y proclamar las virtudes de Cristo con nuestra propia vida, que tu vida manifieste el poder transformador de Cristo del que tú hablas, que el mundo vea tu humildad, que el mundo vea tu gratitud, que el mundo perciba y reciba tu respeto por los demás, que el mundo entienda y vea con claridad que tu forma de pensar frente al mundo es diferente, que ha cambiado y que ahora eres una persona más pura de corazón. ¿Cómo puedo yo llegar a cierto lugar y decir: vean, les traigo el Evangelio de Cristo que es transformador, mírenme a mí? Un hombre tal vez lleno de orgullo, de arrogancias, de lascivias, de lujurias, de amarguras en su corazón. Eso no es un buen modelo para mostrar del poder transformador de Cristo. Y a lo que se refiere Pedro es precisamente a eso. Hermanos, anuncien a Cristo las virtudes de aquel que nos ha salvado. Y hermanos, ahora nosotros conocemos nuestras bendiciones como creyentes. Sabemos que somos las piedras vivas, que estamos unidos con Cristo y que somos nosotros esa casa de Dios, donde Dios habita, donde Dios mora. Ya sabemos esa gran bendición. Ya sabemos también que somos el pueblo de Dios, el pueblo que Dios adquirió, el pueblo que Dios compró. Entonces ahora anunciémoslo y representémoslo con dignidad, como verdaderos cristianos, independientemente de cuál sea tu situación y de cuál sea tu circunstancia. Hermanos, yo pido mucho al Señor que sea Él el que nos ayude a que en medio de toda prueba, en medio de todos los escenarios en los que nos encontremos el pueblo de Dios el día de hoy, bajo cualquiera que sea la presión que estemos afrontando, pero que no nos olvidemos de las bendiciones que hemos recibido en Cristo, de quiénes somos nosotros hoy en Cristo
y de qué es lo que nosotros debemos hacer en nombre de Cristo. Y es anunciar sus virtudes, no solo con palabras, sino mostrando que la verdad y el poder de esa palabra ha transformado nuestras vidas y nuestro corazón. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios, soberano Señor, te doy las gracias, Padre bueno, en esta hora, por bendecirnos en esta tarde, en esta mañana, Dios mío santo, con esta palabra que ha tocado nuestros corazones, eterno Rey. Te damos las gracias por ayudarnos a entender, Dios mío, que definitivamente, Señor, si nosotros no tenemos clara nuestra identidad contigo, Señor, lo que realmente tú has hecho de nosotros, muy difícilmente, Señor, vamos a hacer o a tener claro lo que debemos de hacer, Señor. Ayúdanos, Dios, a recordar que realmente unidos con Cristo Jesús y que donde quiera que estemos, Señor, donde quiera que nos encontremos, somos la iglesia de Dios y como tal debemos de representarla a la altura, Señor. Gracias por recordarnos, amadísimo Señor, de que nosotros hoy no somos creyentes porque queremos ser creyentes. Si hoy somos creyentes, eterno Rey, es porque tú mismo has puesto la fe y la convicción en nuestro corazón para ser salvos, Dios. Queremos en este momento rogarte, Padre, por todos aquellos que aún no han escuchado tu verdad o que si la han escuchado no la han querido creer. Te suplicamos que perdones todos sus pecados, poderoso Padre, y que pronto los podamos ver, los podamos tener en las filas del cristianismo verdadero y fiel. Amado Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por el privilegio que me das de poder ser instrumento tuyo para bendecir a tu pueblo con la exposición de tu palabra, Señor. Permite que esta palabra sea lo que dice la misma Escritura, Señor, una espada de doble filo que traspase y penetre hasta lo más profundo de la vida de cada uno de los oyentes, Padre, para que no sea un mensaje más, un sermón más, Dios. Señor, en tus manos te entrego la vida, el corazón, el alma, Señor, de cada uno de tus hijos, eterno Jesús de Nazaret, aquellos que compraste con tu sangre en la cruz del Calvario, Señor amado. Poderoso Dios, te rogamos que sea tu buena voluntad permitir que ojalá muy pronto, Señor, quizás sea tu voluntad permitirnos el próximo fin de semana estar nuevamente congregaditos, Dios mío santo, como cuerpo de Cristo que realmente somos, poderoso Dios. No permitas que nos adaptemos, Señor, a estos medios. Gracias por ellos mismos, bendito Señor, pero permítenos pronto poder estar nuevamente reunidos como congregación y comunidad, Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén, Señor.